Si eres nuevo, te invito a que te suscribas ya que esto me ayuda mucho a seguir solucionando ejercicios. Sin más que decir, vamos. Vamos a resolver el siguiente problema aplicando las leyes de Newton. Un estudiante de física que juega con una mesa de hockey de aire sin fricción observa que se imparte al disco una velocidad de 3.8 metros sobre segundos a lo largo de la mesa de 1.75 metros. Al llegar el disco al otro lado se ha desviado 2.5 centímetros a la derecha, pero aún con una competente velocidad longitudinal de 3,8 metros sobre segundos. Ella concluye atinadamente que la mesa no está nivelada y calcula correctamente su inclinación a partir de la información mencionada. ¿Cuál es el ángulo de inclinación? Para dar solución a este problema, primero debemos entender dos cosas. La primera es que el disco de hockey se mueve en tres dimensiones. Parte de un eje Y se desvía hacia abajo en dirección Z hacia el vector X debido a una inclinación. Como lo que queremos es hallar el ángulo que se forma entre Y y X y no la altura que desciende el disco, vamos a ver este movimiento en dos dimensiones. La segunda cosa a tener en cuenta es que en el eje Y el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad, la distancia y el tiempo son siempre constantes, características de este movimiento, y en el eje X el movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, existe una aceleración debido a la inclinación de la mesa. Veamos esto en un diagrama de cuerpo libre. Nuestro disco parte de un lado de la mesa a una velocidad constante de 3,8 metros sobre segundos y recorre una distancia de 1.75 metros. En este desplazamiento se desvía 2,5 centímetros o lo que es igual 0,025 metros y forma un ángulo. Como en un principio todo el movimiento parte del eje Y con variables constantes, la velocidad inicial en X es 0 y lo mismo pasa con la distancia inicial. Ahora bien, como ya mencioné, en el eje X se presenta un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea que debemos hallar la aceleración, para lo cual usaremos las leyes de Newton. Para entender un poco más esto, haremos otro diagrama de cuerpo libre, pero esta vez desde otra perspectiva. Hemos estado viendo el movimiento desde la parte de arriba de la mesa, ahora lo veremos desde un costado. Tenemos nuestro desplazamiento en Y y nuestro desplazamiento en X y obviamente el ángulo que se forma. Aquí está nuestro disco. El disco ejerce una fuerza hacia abajo que denotaremos como W. Esta fuerza es igual, según la segunda ley de Newton, al producto de la masa por la aceleración de la gravedad, que para el caso de la Tierra tiene un valor aproximado de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. De igual manera, aplicando la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, la fuerza ejercida por el disco debe ejercer una fuerza de igual magnitud pero en sentido contrario. A esta fuerza la conocemos como fuerza normal. Nos faltan identificar todas las fuerzas que actúan desde esta perspectiva. Tenemos entonces que la fuerza en el eje X es igual a la magnitud de la fuerza W por el seno del ángulo, y las fuerzas en Y son iguales a la magnitud de W por el coseno del ángulo. Decimos entonces que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa del disco por la aceleración en X. ¿Pero a qué es igual la sumatoria de fuerzas en X? Es igual a la fuerza W por el seno del ángulo. ¿Y a qué es igual W? A la masa por gravedad. Masa con masa se cancelan y despejamos la aceleración. Nos queda entonces que la aceleración en X es igual a la gravedad por el seno del ángulo. Ahora necesitamos hallar el tiempo. Como este es el mismo en X y en Y, podemos hallarlo con los datos del eje Y. Recordemos que en Y tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, por lo que podemos hallar el tiempo con la siguiente ecuación. El tiempo es igual a la distancia recorrida sobre la velocidad. Reemplazamos con nuestros datos, solucionamos las operaciones y simplificamos las unidades. Nos queda entonces que el tiempo es igual a 0,46 segundos. Con todos estos datos ya podemos hallar el ángulo. En X se nos presenta un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Veamos entonces la siguiente fórmula de este movimiento, que es perfecta para hallar el ángulo pues contamos con todos los datos. Suprimimos X inicial y la velocidad inicial en X, pues como ya vimos el disco parte del reposo en este eje y estos datos son iguales a 0. Decimos entonces que X 0,25 metros es igual a la aceleración, gravedad, 0,8 metros sobre segundos al cuadrado por el seno del ángulo por el tiempo al cuadrado, 0,46 segundos, sobre 2. Despejamos seno del ángulo, solucionamos las operaciones y simplificamos las unidades.
Al final tenemos esta ecuación y para despejar el ángulo multiplicaremos por la inversa del seno a cada lado de la igualdad. Seno a la menos 1 con seno se cancelan, quedando que el ángulo es igual a seno a la menos 1 de 0,024. Realizando la operación planteada nos da como resultado que el ángulo de inclinación de la mesa es igual a 1,37 grados, y es así como damos solución a la incógnita del problema.